Bienvenidos a esta clase magistral donde vamos a analizar una de las aportaciones fundamentales de las tecnologías al ámbito educativo, que es el concepto de aprendizaje colaborativo. Para ello vamos a seguir uno de los textos que escribió Marc Prensky, que es uno de los autores que ha planteado la diferenciación entre nativos digitales e inmigrantes digitales, que hace referencia a una mayor naturalización de los nativos digitales, que son las personas que han nacido ya con la tecnología, que la vienen usando desde su infancia, que se han adecuado mucho mejor a la lógica digital que los inmigrantes digitales, que ven cómo aquellos se desarrollan, utilizan la tecnología con mucha más facilidad y que la que pueden utilizar ellos, ¿no? En este caso, el autor de esta conceptualización entre nativos e inmigrantes digitales, Prensky, escribe un libro en el que se centra en la colaboración como una de las aportaciones más importantes de la tecnología al ámbito educativo. Para ello vamos a analizar qué significa la colaboración, vamos a describir los roles que él propone, los nuevos roles de profesor y estudiante, y por último algunos nuevos roles de la comunidad educativa. Para él la colaboración significa la respuesta coherente a un cambio constante dentro de la tecnología. Es decir, debemos de poner el foco no tanto en los medios como en el modelo pedagógico que utilizamos, porque si ese modelo pedagógico, si esos medios cambian con tanta rapidez, no tiene sentido que los estudiemos en profundidad, pero sí que mantengamos un método coherente pedagógico que seguir. Según Prensky, el modelo tradicional de enseñanza directa, enseñanza oral del profesor hacia los alumnos, no puede ser la única vía de aprendizaje, sino que tenemos que combinarla con otros factores, entre otros motivos por la falta de motivación de los alumnos, por la disponibilidad de nuevos medios que nos permite poner el acento en las capacidades de autonomía de los alumnos, etc. En este sentido, dice Prensky que este método colaborativo lo que hace es mostrar de manera efectiva un respeto hacia los alumnos, permite al mismo tiempo preocuparse por ellos, conocer cuáles son sus intereses, permite conectar con el mundo real, con lo que está ocurriendo fuera de la escuela y meterlo dentro del aula, y el trabajo en grupo a través de la colaboración, y que precisamente este tipo de estrategias son aquellas que producen más motivación en los estudiantes. Para Prensky, si concebimos los alumnos de manera distinta, lo que estamos haciendo es reconocer esa mayor capacidad de movimientos que tienen, la utilización de tecnología, en la captación de los mensajes, en ese mayor conocimiento que tienen, pues por su mayor estimulación, por su mayor recepción de información desde diferentes fuentes y en edades tempranas, por los diferentes objetivos que pueden proponerse precisamente por la introducción de la tecnología, en este caso, pues la colaboración, no solamente en el entorno del aula, sino pues probablemente también con otros centros educativos, no presentes físicamente dentro de la misma ciudad incluso, sino en diferentes países, que pueden dar lugar a un diálogo intercultural, y una mayor capacidad de autogestión, de autoevaluación y autorregulación por los propios alumnos. Cada vez más la investigación en este sentido nos viene demostrando los resultados positivos que se obtienen con el desarrollo de estrategias de este tipo. Por otro lado, vemos también que debemos de aumentar las expectativas, lo que hace con respecto a los alumnos, expectativas de éxito, expectativas de los objetivos. Debemos de permitir mayores márgenes de mejora, que no seamos nosotros los que limitamos el trabajo de nuestros estudiantes, ya que con la tecnología estamos abriendo las puertas para que ellos puedan avanzar de manera más rápida de lo que lo harían con un entorno mucho más controlado por el profesor. Y un asunto que también merece la pena mencionar, del que nos habla Prensky, es que la orientación ética debe de estar muy presente dentro de la definición de los objetivos de aprendizaje para que realmente sean formativos y no centremos tanto en el uso de herramientas tecnológicas. Podemos decir en este sentido que hablamos no de un cambio tecnológico, aunque también no de un cambio técnico, sino fundamentalmente de un cambio de carácter conceptual, donde los alumnos deben descubrir cuál es su pasión, qué es lo que les interesa y poner el esfuerzo para trabajar por ello. El profesor debe tratar de conjugar los intereses de los alumnos con los objetivos curriculares a través de la tecnología, posibilitando oportunidades de investigación, respondiendo
pidiendo a los alumnos que respondan a preguntas a través de contenidos multimedia, es decir, no solamente a través del texto escrito, sino a través de otras posibilidades, imágenes, vídeos, sonidos, etc. Los profesores deben de elaborar esas preguntas que encaminen el trabajo de los alumnos, que orienten, que proporcionen materiales para seguir investigando y que diseñen itinerarios personalizados de aprendizaje para cada uno de los alumnos. La colaboración al mismo tiempo, podemos decir, cuando estudiamos las metodologías pedagógicas utilizadas en los últimos años, que tienen en común mucho con lo que se está proponiendo Prensky en este libro, ¿no? Un aprendizaje basado en el estudiante, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje activo, el constructivismo, educación personalizada, no son propuestas actuales, no son propuestas recientes, pero que se actualizan de alguna manera con el aprendizaje a través de la tecnología. En ese sentido, disponemos de una herramienta nueva que potencia los principios de metodologías clásicas o no actuales sobre el aprendizaje, ¿no? En ese sentido, podemos decir también que se debe de abandonar la lógica tradicional de los libros, donde primero se propone el contenido y al final una serie de preguntas, para hacerlo al contrario, plantear primero las preguntas y después plantear el contenido para que puedan responderse esas preguntas. Los nuevos roles de profesor y estudiante se rigen o se caracterizan por ese respeto mutuo como una característica fundamental en la educación, pero que hay que hacer explícito. No es suficiente con introducir este concepto dentro del discurso, sino que debe demostrarse con acciones concretas. Podemos decir que los estudiantes pues, no son vasos o pozos que llenar, sino que son participantes activos, fuegos que encender, como diría el profesor Ibáñez Martín, y para ello tenemos que posibilitar que ese fuego pues, realmente arda. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nos dice Prensky que hay 6 tipos de roles que podemos identificar en los alumnos. En primer lugar, tenemos el rol de investigador. Entendemos que los alumnos son capaces de buscar información, que son capaces de dar respuestas a las preguntas realizadas por el profesor. En segundo lugar, que sean usuarios expertos en la tecnología, que tengan autonomía en su proceso sin la suplantación del profesor, es decir, que ellos puedan utilizarlo sin que el profesor tenga que utilizarlo por ellos. Esto en algunos casos no es difícil porque los alumnos tienen mayor manejo de tecnología que el profesor, pero debe tratar de evitar suplantar el rol de los alumnos. En tercer lugar, pueden ser pensadores y creadores de sentido, pues por ejemplo a través del esto potencia el pensamiento crítico, se puede potenciar la discusión entre pares de manera oral o de manera escrita. Pueden ser agentes de cambio en el mundo, una idea que suena muy pomposa, pero que nos remite a la posibilidad de aplicación de los contenidos estudiados en el aula, fuera del aula, en casa, en otras clases, que vean realmente la conexión entre las diferentes asignaturas. La idea de autoeducadores, que como decíamos, sobre todo con el desarrollo cognitivo en la adolescencia y la madurez de los alumnos, esto tiene resultados muy positivos, que busquen sus propias fuentes de información, que establezcan unos procesos que les son más efectivos, con autonomía, y dice Prensky, pero no independencia del profesor, quien no propone la supresión de la figura del profesor dentro del aula, sino que propone repensar su rol y potenciar sobre todo la metacognición de los estudiantes y esa capacidad de regulación y de control de los procesos mentales de aprendizaje. Otros que podríamos añadir, pues muchos más, pues la idea de escritores, la idea de periodistas, como hablábamos y nos propone la UNESCO, simulación de creación de noticias, de científicos buscando evidencias y mostrando los resultados a través de un método más o menos científico, políticos para afrontar problemas sociales, etc. Vamos ahora a los roles que puede tener este profesor en el modelo colaborativo de Prensky. En primer lugar, pueden ser guías, estableciendo una serie de metas generales para todos, que se vayan concretando para cada alumno, con mayor presencia del profesor, dependiendo de las necesidades de los alumnos. En segundo lugar, que sea el que proponga metas y preguntas. La idea de proponer preguntas no es algo nuevo, sino que ya Sócrates, en los escritos de Platón, se nos muestra cómo interrogaba a sus interlocutores, cómo cuestionaba los conocimientos previos, cómo generaba un conflicto cognitivo que ponía en cuestión lo que ya se sabía y de alguna manera incitaba a buscar las respuestas a las nuevas preguntas.
Un diseñador de aprendizajes que deben de ser en la medida de lo posible atractivos. En algunas ocasiones no quedará más remedio que ser aburridos, pero si se puede elegir vamos a hacerlo atractivos para que sea más interesante, que sean interactivos, que puedan interactuar entre ellos, que puedan hacerse preguntas y desarrollar dinámicas colaborativas entre ellos, que sean transmedia, combinando diferentes contenidos, diferentes tipos, diferentes lenguajes adaptados a varias plataformas, y que estén vinculados, como decíamos antes, al mundo real. Que no tengan el control total de la actividad, puesto que si damos más responsabilidad a los alumnos en su proceso de aprendizaje, debemos de renunciar a un control total, un control que en realidad nunca hemos tenido como educadores, puesto que no estamos en las mentes de todos los alumnos. Que todos los alumnos estén callados en el aula no quiere decir que estén atendiendo, que estén aprendiendo, pueden estar pensando en cosas muy diversas, con lo cual que haya una mayor libertad debe permitir cierta conversación, cierto barullo dentro del aula, cierto movimiento, porque precisamente eso consiste en la colaboración. Que contextualice además el profesor, que dé sentido, que explique las líneas de desarrollo que le pretende plantear, que oriente cuando haya que reconducir algún proyecto, alguna investigación que realicen los alumnos, y al mismo tiempo, y en esto insiste mucho nuestro autor, que sea garante del rigor y de la calidad. Normalmente se suele acusar a metodologías de este tipo que los aprendizajes no son de calidad, y lo que nos propone Prensky es que precisamente esta calidad es uno de los requisitos para mostrar respeto a nuestros alumnos, y al mismo tiempo se consigue dando un feedback. No se trata de que los alumnos hagan muchas actividades, sino que el feedback que les demos realmente sea un feedback productivo. Y dentro de los nuevos roles que cabe que cabe esperar en el modelo colaborativo de Prensky dentro de la comunidad educativa, encontramos la enseñanza entre pares, que es aquella que otorga responsabilidades a los alumnos, entre ellos, que tengan que encargarse pues, de tomar el liderazgo en determinadas tareas, dependiendo de sus capacidades, algo que es posible hacer especialmente dentro de la tecnología, pues porque abre una variedad más grande de recursos y de posibilidades. El director del centro, que no solamente no debe obstaculizar, sino que al mismo tiempo debe de liderar, debe facilitar o incluso debe de colaborar en iniciativas tanto en sus propias clases como en las de sus profesores. Y por último, las familias, quienes pueden tener ciertas reticencias a estas actividades que pueden resultar innovadoras o extrañas para algunos padres, pero que se debe de tratar de transmitir que la tecnología tiene muchos beneficios, que igual que la sociedad cambia, debe de cambiar la educación, y que ellos deben de desempeñar un papel muy importante, que tienen una responsabilidad en posibilitar que haya un cambio en la educación y que este modelo colaborativo se traslade no solamente al centro, sino también a la casa. Muchas gracias y un saludo.